El barco a la deriva. Kouji Suzuki, 1996. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El barco a la deriva. Y, como una cascada blanca, la borrasca pasó rozando el Bacasio 7, la Nueva Marea 7, un atunero de pesca de altura, y se alejó hacia el sur. El arco iris que apareció después parecía un arco de triunfo que diera la bienvenida al buque, de regreso a su puerto base. Tan solo unas horas antes había navegado por alta mar, cerca de las islas Ogeseware, y un poco más hacia el norte, donde se alzaba la silueta de la isla Tori. Más al norte se encontraba la isla Chijo. Ambas islas estaban administradas directamente por las autoridades de Tokio. Kazuo Shiraishi experimentó una sensación de alivio como si ya hubiera regresado a Japón. Mientras permanecía de pie en el puente de cubierta haciendo el turno de guardia, fue consciente de que aquel viaje por mar que había durado un año estaba a punto de finalizar. Era la tercera vez para él. Sin embargo, quizá debido a su reincorporación tras 7 años alejado de la navegación, ahora sintió una emoción mucho más intensa que cuando había regresado de su primer viaje. Hacía 7 años, Kazuo, después de concluir su segundo viaje, se incorporó al almacén como encargado de carga y descarga y se dedicó a clasificar atunes. De ese segundo viaje no guardaba buenos recuerdos. La tensión que se había creado entre la tripulación, compuesta por entero de hombres, le había resultado insoportable. En consecuencia, tomó voluntariamente la decisión de quedarse en tierra. A pesar de su título de maquinista, permaneció en tierra durante 5 años trabajando como un simple empleado de la empresa pesquera Bacasio y rechazando cualquier oportunidad de salir a la mar. Sin embargo, hacía 2 años, mientras conducía una furgoneta de la empresa Camino de Tokio, se quedó atrapado en un terrible atasco y en ese momento opresivo, rodeado de camiones, intuyó de pronto que la tierra no era su sitio. El lugar al que él pertenecía era ese mar absolutamente libre de obstáculos. Cuando le describía a la gente lo grande que era el sol que se hundía en el mar, Kazuo extendía ambos brazos haciendo un círculo, pero, en realidad, el sol poniente se veía tan grande que ese gesto no le hacía justicia. Al recordar la imagen del mar en la carretera atestada de tráfico, era su belleza lo que destacaba especialmente. Qué profundo era el silencio del mar nocturno en calma en comparación con el ruido ensordecedor de los vehículos que tanto molestaba al oído. Después de mucho tiempo, la fascinación del mar se despertó de nuevo en Kazuo y negoció con la empresa para embarcarse por tercera vez. Kazuo estaba satisfecho con este tercer viaje en el que se había enrolado como maquinista asistente. Todos los miembros de la tripulación pensaban que Kazuo tenía experiencia suficiente y lo consideraban un marinero avesado, así que nadie lo trataba como un novato, al contrario que en los viajes anteriores. Los tripulantes se llevaban bien y no se habían producido desencuentros. El Bacasio 7 había concluido su operación con éxito en el Pacífico Sur y llevaba una carga completa de atunes rojos de gran tamaño en la bodega de frío. No se había topado con borrascas tan terribles como para suponer una amenaza y el viaje había transcurrido casi sin problemas. Únicamente había que lamentar un incidente: 2 miembros de la tripulación se habían caído al agua mientras operaban en alta mar en la zona de Nueva Zelanda. Uno de ellos había sido milagrosamente rescatado y la noticia había sido recogida en la prensa. Los medios de comunicación habían destacado solo el dramático rescate, ignorando por completo la pérdida del otro tripulante. Aunque afectados y entristecidos por la muerte de un compañero, los marineros se habían alegrado enormemente de que el otro, al que habían dado por muerto, hubiera regresado con ellos sano y salvo. La razón de que un trágico accidente se hubiera transformado en una especie de festejo bullicioso se debía también a que el marinero fallecido no era precisamente popular entre la tripulación. El arco triunfal del arco iris apareció justo cuando les quedaba por cubrir una distancia de unos 3 días de viaje. Los labios de Kazuo, que
que estaba de guardia en el puente, dibujaron inconscientemente una sonrisa. El dinero que recibiría al llegar a tierra alcanzaría una suma considerable por la gran pesca obtenida. Mientras pensaba en que se iba a gastar ese dinero, esbozó esa sonrisa involuntaria. Destinarlo para cubrir los gastos de la boda era una de sus opciones. Kesuo había cumplido los 27 durante el viaje y tenía una novia con la que pensaba casarse. Mientras navegaba, decidió que le pediría matrimonio formalmente. Respecto a la cuestión de seguir enrolándose o no después de casarse, tenía la intención de hablarlo y decidirlo con ella. Si ella no estaba de acuerdo, Kesuo dejaría el mar para siempre. Era probable que ese fuese su último viaje. Con esta idea en mente, se emocionó aún más. Una vez dejados atrás los nubarrones que habían producido la borrasca, los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes por delante del atunero. Los rayos veraniegos de las 3 de la tarde formaron un contorno nítido de luces y sombras en la superficie del mar, como si la iluminase un foco de teatro. Frente al buque, a la izquierda, apareció una silueta semejante a la de un barco que se desplazaba de la zona oscura a la luminosa. Kesuo fijó la vista forzando los ojos en esa dirección y luego hizo una comprobación a través de los binoculares. Era un yate crucero, de envergadura pequeña para navegar en alta mar. El yate apareció como si hubiera surgido de entre las nubes y se acercaba desde la izquierda como para interferir en la ruta del Bacasio 7, que avanzaba con el piloto automático. Kesuo hizo sonar la sirena 5 veces seguidas a modo de alarma por la extraña maniobra del yate, pero también como advertencia para que tuviera cuidado, y después volvió a observarlo a través de los binoculares. Las velas estaban plegadas y no había sombra humana en la cubierta. Durante la navegación siempre tenía que haber alguien de guardia en cubierta, bajo cualquier circunstancia, porque existía el riesgo de una colisión. Kesuo hizo sonar la sirena una vez más y miró de nuevo por los binoculares. Nadie apareció en la cubierta. Se preguntó si toda la tripulación estaría profundamente dormida. No podía encontrar otra explicación. Como si fuera un barco fantasma, el yate estaba a punto de cruzarse en la ruta del Bacasio 7. Kesuo llamó inmediatamente al capitán Takeji, lo puso al tanto de la situación y esperó sus instrucciones. El capitán observó el yate en silencio y luego murmuró: «¡Qué extraño!» y puso el motor en punto muerto. El Bacasio 7 continuó avanzando durante un tiempo por la fuerza de la inercia. Cuando el atunero por fin se detuvo, pudieron observar el yate, que se encontraba justo debajo, desde la cubierta. Vista de cerca, la embarcación que había aparecido de la nada era en realidad un lujoso velero de unos 40 pies, unos 12 metros, de largo. La cubierta era blanca y el resto del casco era de color rojo inglés con una doble línea en el lateral, y tenía instalada una plataforma de natación en la popa diseñada en una hermosa curva. A simple vista, era evidente que el propietario tenía que ser alguien muy adinerado. La tripulación del atunero comenzó a congregarse a babor en la cubierta, en grupos de 3 o 5, desde donde se pusieron a gritar: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». A pesar de los gritos ininterrumpidos, nadie dio señales de vida. Un yate de ese tamaño debería tener una tripulación de 4 o 5 personas por lo menos. ¿Qué hacemos?, preguntó el contramaestre Shibazaki, y dirigió su rostro perplejo al capitán. Su expresión parecía sugerir que era mejor hacer como si no lo hubieran visto y apresurarse al puerto base de Misaki. No podemos hacer la vista gorda, ¿verdad? Takeji dejó caer los brazos que hasta entonces había mantenido cruzados y ordenó a los más jóvenes que bajaran un bote. Quizá aquel yate hubiera sufrido un accidente y ellos no podían seguir adelante ignorándolo como si nada. El deber de todo marinero es ayudar a los barcos en dificultades. Después de haber atado firmemente una cuerda arrojada desde el Bacasio 7 al tirador de proa del yate para que no se distanciara, un marinero pasó del bote al yate. Tras reconocer rápidamente el interior de la cabina, gritó: «Aquí no hay nadie. Revisa bien las literas y el cuarto de aseo también».
A la orden del capitán, el compañero volvió a la cabina y se asomó de nuevo. Tampoco, ni un alma, mi capitán. Bajó la voz temblorosa y prosiguió, no sé, pero todo esto resulta algo raro. Sin embargo, el capitán gritó como para borrar ese comentario. De acuerdo. Dime el número de registro de ese barco. El hombre leyó en voz alta el número marcado en cada lado. KN2-1785, señor. Las letras KN indicaban que el barco se había registrado en la prefectura de Kanagawa. Entendido. Quédate ahí. Tan pronto como subió de la cubierta al puente, el capitán telefoneó a través de la compañía Inmarsat a la sede principal de la Guardia Costera del Distrito 3, que estaba en Yokohama, la capital provincial de Kanagawa, e informó de que había encontrado un barco a la deriva sin tripulantes a bordo a 29 grados de latitud norte y 141 grados este. Cuando la guardia le preguntó por la situación detallada en el momento del avistamiento, el capitán describió honestamente lo que había visto. ¿Hay personas a la deriva en el mar circundante? Negativo. ¿Algún objeto a la deriva? Negativo. ¿Algún movimiento extraño de pájaros o de peces? Negativo. No había más remedio que responder negativo a todas las preguntas. El yate con las velas plegadas solo estaba flotando tranquilamente sin perturbar las aguas. La Guardia Costera del Distrito 3 contactó con la base aérea de Haneda en Tokio y se decidió enviar un avión hacia la zona. Durante unas 3 horas, el tiempo que el avión tardaría en llegar, el Bacasio 7 debía permanecer vigilando aquel yate desierto. La tripulación del atunero estaba compuesta por 19 hombres, los cuales reaccionaron de 2 maneras diferentes ante el desarrollo del suceso. Algunos revelaron su clara irritación por verse obligados a detenerse justo poco antes de llegar a Japón, y los demás mostraron curiosidad por el extraño yate que había surgido de la nada. En cuanto a Kesuo, pertenecía a este segundo grupo. Para él, que soñaba con poder surcar algún día el océano en un barco de lujo, el elegante yate que había surgido ante sus ojos parecía un presagio del cumplimiento de su sueño. Sintió un intenso deseo de subir a bordo. Al cabo de 2 horas y media de espera, comenzó a oírse un estruendo. Era el avión enviado por la Guardia Costera. Después de sobrevolar varias veces por encima del Bacasio 7, y tan pronto como confirmó que no había náufragos a la deriva, unos 30 minutos después de su llegada, regresó a la base siguiendo la misma dirección por la que había venido. El Bacasio 7 y la Guardia Costera del Distrito 3 se conectaron de nuevo por teléfono para discutir los pasos a seguir. El cometido del Bacasio 7 había finalizado en el momento en que había informado a la Guardia Costera de que había encontrado un barco a la deriva probablemente accidentado. La Guardia envió un avión y confirmó que la información era cierta. Mientras tanto, el Bacasio 7 se había mantenido vigilando el lugar de los hechos. Ya no había ninguna razón para asumir más obligaciones de las que le correspondían. No obstante, había un problema práctico: no podían abandonar el yate e irse. Era imposible que el barco patrulla enviado por la Guardia Costera localizara el yate sin tripulantes, y la embarcación podría errar sin rumbo de aquí para allá. Lo más conveniente era que el Bacasio 7 permaneciese allí hasta que llegase el barco patrulla para tener así controlado el yate. Cuando la Guardia Costera sugirió disimuladamente al capitán que permaneciera a la espera del barco patrulla, Takeji se quedó reflexionando durante un momento. Era fácil rechazar esa proposición. Ellos tenían prisa por regresar. Si se vieran obligados a permanecer allí unos días justo cuando su puerto de destino estaba ya tan cerca, su tripulación montaría en cólera. La principal preocupación de Takeji como capitán era refrenar la irritación y el descontento de sus hombres de la mejor manera posible. Por otro lado, el Bacasio 7 había sufrido la desgracia de que 2 miembros de su tripulación se habían caído al agua en alta mar en Nueva Zelanda. Uno se había salvado, pero el otro había perdido la vida. A pesar de que había sido un simple accidente, Takeji sabía que inevitablemente, tan pronto como regresase a puerto, sería interrogado severamente por la Guardia Costera.
Por consiguiente, consideró que sería mejor cooperar de buena gana para que más adelante le devolvieran el favor. El capitán Takeji sugirió un plan de actuación. Remolcaremos el yate en un tramo del trayecto, y propuso que el Bacasio 7 continuase viaje hacia el norte remolcando el yate mientras mantenía contacto con la patrulla que saldría del puerto de Shimoude, en la prefectura de Shizuoka, y se dirigiría al sur para encontrarse con el buque en algún punto donde se haría cargo del yate. Aunque el atunero tendría que reducir la velocidad a 5 o 6 nudos, esta opción era mucho mejor que la de permanecer detenido a la espera de la llegada de la patrulla. Tras haber obtenido la confirmación de la guardia costera, se determinó que el buque remolcaría el yate. Kesuo le sugirió al capitán rápidamente: creo que será preferible que alguien vaya a bordo del yate para cualquier emergencia. Sin duda era conveniente que uno de los marineros estuviera a bordo en caso de que surgiera algún imprevisto. Si el motor aún funcionaba, el propio yate podría ajustar los movimientos complicados y el buque no tendría que bajar el bote con cada problema que se presentase. ¿Quieres hacerlo tú, verdad? El capitán había leído el pensamiento de Kesuo. Sí, señor, está bien. Ocúpate de ello. Kesuo estaba entusiasmado por poder subir a bordo del yate de lujo. El capitán le entregó un walkie-talkie, mucho más práctico que la radio para comunicarse sin problemas a la distancia de 50 metros que separaba a ambas embarcaciones. Finalmente, se acordó que sería él el único en subir al yate. Kesuo no podía explicarse que nadie más se hubiera ofrecido voluntario. A no ser que uno estuviera de guardia, apenas había tareas que hacer en un buque que iba de regreso. Indudablemente dormir en la cabina del yate sería mucho más confortable que en la litera de un cuarto compartido con otros 3 hombres. Podría estirarse a gusto en una cama doble. Cuando Kesuo dejó el bote y subió al yate, el viejo Ueda le dio agua y víveres. La media de edad de la tripulación del Bacasio 7 era de 37 años, el más joven era Kesuo, de 27, y el más veterano Ueda, de 59. En su dilatada experiencia, Ueda había sufrido todo tipo de contratiempos en el mar. El viejo marinero frunció el ceño de su rostro arrugado, como si fuera incapaz de entender la osadía de Kesuo, y murmuró con voz inaudible: muy rara vez se encuentra un barco fantasma. Esas palabras inquietaron a Kesuo. Barco fantasma. Así que es eso lo que los demás piensan del yate. Por fin, Kesuo comprendió por qué motivo sus compañeros lo observaban con una mirada curiosa. Pudo comprender entonces por qué nadie había querido subir a bordo. Para ellos, aquel no era un lujoso yate de ensueño, sino un espeluznante barco fantasma. Mientras veía al bote alejarse, Kesuo se preguntó por primera vez qué habrá sido de los tripulantes. Hasta entonces, Kesuo había llegado a una única y simple conclusión, sin plantearse siquiera otras posibilidades. Terminaron en el agua. Quizás una gran ola había impactado contra un costado del casco arrojando a toda la tripulación al agua, o acaso en el intento por salvar a uno que se había caído, los demás habían terminado también cayéndose uno tras otro. En todo caso, Kesuo imaginó que todos habían caído al mar como resultado de un accidente. El bote salvavidas seguía equipado y en su lugar, sin rastro de haber sido utilizado, lo que descartaba una hipotética situación de emergencia que hubiera obligado a la tripulación a abandonar la embarcación. Kesuo estaba convencido de que sus compañeros pensaban lo mismo, pero en esos momentos, por primera vez, un escalofrío le recorrió la espalda al ser consciente de que quizá hubiera otras causas. Tras recoger el bote con Ueda, el Bacasio 7 comenzó a avanzar lentamente. La cuerda que remolcaba el yate se tensó. El yate comenzó a deslizarse por la superficie de las aguas tranquilas. Kesuo permaneció de pie en la cubierta durante un rato mirando con aire apenado la popa del Bacasio 7. No es que me abandone. Solo va 50 metros por delante de mí. La cuerda está atada en el tirador de proa. Si echo de menos a alguien con quien hablar, puedo usar el walkie-talkie. No hay nada de qué preocuparme. De esta manera, trató de convencerse.
Al oeste, el sol se estaba hundiendo en el horizonte. A Kezhou le pareció que el tono carmesí del atardecer era diferente al habitual. No podría decir con exactitud cuál era la diferencia, pero le evocó el color de la sangre. Iba a pasar una noche absolutamente solo en el camarote del yate. Su humor exultante se había desvanecido, su cuerpo tembló incontrolablemente 2 veces seguidas. 2. Al ponerse el sol, Kezhou bajó a la cabina, se hundió en el sofá elegantemente tapizado y estiró las piernas apoyando los pies encima de la mesa de centro. Se sentía como si fuera el dueño del yate. El sofá de la cabina principal era tan grande que podrían sentarse cómodamente 10 personas. De repente, se preguntó cuántos tripulantes podrían dormir en el yate y se puso a averiguarlo. La embarcación disponía de un total de 6 camas, 2 en cada lado de proa, mástil y popa. También había 2 literas supletorias. Así que el yate estaba diseñado para acomodar perfectamente hasta un máximo de 8 personas. Echó rápidamente un vistazo y escogió la cama que iba a ocupar esa noche. Era la del camarote principal. Tenía un tamaño equivalente al de una cama queen, de 1,80 por 1,90. Tal como había deseado, podía estirarse a sus anchas. Aunque todavía era muy pronto para acostarse, se tumbó para probarla. Así inmóvil con la espalda bien pegada al colchón, podía sentir las vibraciones procedentes del fondo del casco mientras avanzaba rompiendo el agua. Dio gracias porque el mar estuviera en calma, pues de lo contrario, con un mar embravecido, el yate se estaría balanceando constantemente. Tumbado cómodamente, a medida que su cuerpo se relajaba, se le despertó el apetito sexual después de mucho tiempo. Sin embargo, ese impulso duró poco. Al minuto siguiente, se incorporó maquinalmente y aguzó el oído. Le parecía haber escuchado un ruido similar a una voz humana. Parecía provenir de la cabina del piloto, aunque no había nadie a bordo excepto él. Kezhou volvió a la cabina y miró a su alrededor con desconfianza. Debajo de la galería había un frigorífico que producía un zumbido debido a la corriente eléctrica. Convencido de que esa había sido la causa del ruido, Kezhou se sintió aliviado y levantó la puerta del frigorífico. Dentro había varias botellas de vino blanco. Una de ellas estaba empezada. Sacó una nueva, la descorchó y bebió directamente. No tenía la intención de usar una copa que había allí. Hacía tiempo que no probaba un vino bien frío. En un buque de pesca no se servía alcohol refinado como el vino blanco. Mayormente se bebía sochu, un aguardiente de alta graduación. Quizá por eso, el vino le supo especialmente delicioso. Después de haber vaciado media botella, el efecto agradable del alcohol se extendió del estómago a todo el cuerpo. Kezhou se tranquilizó. ¿Pero qué diablos pasaría en este barco? Era una cuestión que surgía en su mente una y otra vez. Para Kezhou, que nunca antes había navegado en un yate, resultaba difícil imaginar la variedad de accidentes que podrían suceder durante una travesía. Ni siquiera sabía si era realmente posible que toda la tripulación de la embarcación se hubiera caído al mar al mismo tiempo. Barco fantasma. Esas palabras le volvían a la mente cada vez que se ponía a pensar. Kezhou recordó haber leído de pequeño un cuento sobre un buque fantasma. El caso del Mary Celeste, que sucedió hace más de 100 años, es mundialmente conocido. Un velero inglés encontró el Mary Celeste a la deriva en el Océano Atlántico. Sus movimientos eran tan extraños que varios marineros ingleses subieron al velero para investigar su interior. Sin embargo, no había ni rastro del capitán, de su familia ni de los 7 tripulantes que debían ir a bordo. Al parecer, se disponían a desayunar, pues las tazas de café, el pan y los huevos estaban dispuestos sobre la mesa. El buque aún guardaba abundantes reservas de alimentos y agua, y a excepción de una vela rasgada, estaba en perfectas condiciones. Todo indicaba que hasta hacía un momento los tripulantes habían estado disfrutando de la travesía. Sin embargo, todos los seres humanos, y solo ellos, se habían desvanecido como el humo.
El misterioso caso del Mary Celeste sucedió en 1872 y aún hoy sigue sin explicación. Cuando era niño, Kesuo había tratado de resolver ese misterio. Supuso, por ejemplo, que a bordo se había producido una pelea, a consecuencia de la cual cada uno de los tripulantes había arrojado el cuerpo de su contrincante al mar hasta que finalmente todos terminaron en el agua. O, asustados ante una epidemia que hubiera brotado a bordo, todos habían huido precipitadamente en el bote salvavidas que, desgraciadamente, se habría hundido. Esas hipótesis se le vinieron fácilmente a la mente. Sin embargo, no encontró la manera de interpretar el ambiente de vida cotidiana que aún se respiraba en el aire. La mesa del comedor estaba preparada con detalle, desmintiendo por completo las hipótesis de una pelea o una epidemia. ¿Cómo había que interpretarlo? Al final, Kesuo nunca llegó a ninguna conclusión y tiró la toalla. Al igual que el Mary Celeste, la cabina del yate estaba en perfecto orden. Aunque la mesa no estaba puesta, había agua potable y combustible suficientes y no se veían desperfectos en ninguna parte. Al parecer, el propietario era bastante escrupuloso, pues el interior de la cabina mostraba un orden impecable. Tal vez, debido a que los ocupantes eran una familia de 4 miembros y disponían de espacio de sobra, las pertenencias de cada uno estuvieran guardadas en los armarios. Según el diario de a bordo, el yate había partido del puerto de Yokohama Basa Marina hacía 6 días. La anotación detallada sobre el desarrollo del viaje se interrumpió repentinamente el 4.º día. Es decir, hacía 2 días que se había producido un accidente inevitable. Kesuo sabía que sus compañeros habían averiguado de forma somera las circunstancias del posible incidente y habían informado a la guardia costera. Sin embargo, él no había leído el diario aún. Recogió el diario que estaba sobre la mesa de navegación de la cabina del piloto, se sentó en el sofá y terminó de beber el vino restante de la botella. En la portada de cuero estaba escrito el nombre del propietario del yate, el capitán Takayuki Yoshikuni. Pasó las primeras páginas. El diario comenzaba desde la fecha de partida, 21 de julio, viernes. Tiempo despejado. A pesar de que la bahía de Tokio está en calma absoluta, a veces las olas que levantan los barcos que van y vienen nos zarandean en una dirección inesperada. Tanto mi hijo como mi hija ya están de vacaciones. Ha llegado el momento de partir para nuestro crucero anual de verano. Los chicos están más que contentos, solo mi esposa parece sentirse desanimada. Hija de buena familia y acostumbrada a todas las comodidades, prefiere que la atiendan sin tener que hacer nada. Me imagino que el crucero, que nos obliga a estar de guardia de noche, le resulta un suplicio. Por temor a quemarse con el sol, siempre se pone un enorme sombrero de paja cada vez que sale a cubierta. No es el aspecto más apropiado para la tripulante de un yate. Sin embargo, los chicos se están convirtiendo en 2 navegantes magníficos. Mi hijo Takaisa consiguió la brillante hazaña de ganar el Campeonato Nacional de Vela de los Bachilleres en la clase Snaip, celebrado en mayo. Mi hija Yoko también, siendo aún alumna de primaria, participó en la regata abierta de la clase Houbi y terminó en 3er puesto, aunque debo reconocer que los participantes eran solo 4. Mis hijos ya son excelentes tripulantes y mejores ayudantes míos. Como no puedo contar para nada con mi esposa, si los chicos se empeñan, podremos llegar bastante lejos en mar abierto. Por este motivo, hemos ampliado el trayecto en esta ocasión y planeamos bordear la isla Tori en 10 días. A decir verdad, me gustaría llegar hasta Ogasawara, pero será mejor posponer este plan para el próximo año. Al leer hasta aquí, Kesuo pudo hacerse una idea muy clara del perfil del propietario y de su familia. Con un hijo en el instituto y una hija en la escuela primaria, supuso que el matrimonio tendría 40 y pocos años. El hijo pertenecía al equipo de vela del instituto y la hija, que probablemente estaría en 5º o 6º de primaria, estaba entusiasmada por la vela. Únicamente la esposa, nacida de buena familia, se mostraba reacia a salir al mar.
El diario ofrecía el retrato de una familia ideal, acomodada y feliz. Kesuo se preguntó a qué se dedicaría el padre. No podía tratarse de un simple empleado, pues podía permitirse más de 10 días libres en esa época del año y un lujoso yate. Quizá fuera empresario o ejerciera una profesión liberal. Conforme avanzaba en la lectura del diario, la envidia de Kesuo hacia ellos desapareció e inexplicablemente empezó a sentirse renovado. Las palabras de aquel hombre transmitían un amor inmenso hacia su esposa e hijos. El resentimiento de Kesuo hacia aquella familia privilegiada se esfumó dando paso al buen humor. Aquel era un tipo de familia que no se veía en el municipio costero de pescadores donde Kesuo había crecido. Sus padres se peleaban constantemente y eran tan pobres que no podían permitirse tener ni siquiera un coche, por no hablar de un yate. Kesuo era el segundo de 4 hijos y sus padres nunca habían esperado de él que destacase ni en los estudios ni en los deportes. De hecho, nunca le habían dedicado ningún tipo de elogio. No recordaba haber pasado un solo día de vacaciones fuera de casa todos juntos. Pertenecía a una familia completamente distinta a la que el propietario del yate describía en su diario. O, más bien, aquel hombre y su familia eran excesivamente perfectos. Sin embargo, el tercer día de aquel placentero viaje se produjo un percance. Quizá fuera demasiado exagerado calificarlo como percance, por lo que pudo entender Kesuo, el padre tuvo un mal presentimiento. 23 de julio, domingo. Nublado con lluvias ocasionales. No sé si ha sido una casualidad. Pero la verdad es que no me siento demasiado bien cuando me cuenta tales cosas en el mar. Me hubiese gustado que ni siquiera hubiera mencionado el hecho de que había soñado. Cuando Yoko, mi hija, nos ha detallado el sueño que tuvo anoche, mi mujer se ha sobresaltado y se ha quedado callada. Siempre le afecta mucho este tipo de historias. Seguro que ella también ha soñado lo mismo. Me parece que incluso yo he soñado lo mismo. Mis palabras resultan ambiguas porque no recuerdo el sueño con claridad. Puede que simplemente me haya dado la impresión de que lo había imaginado mientras escuchaba el sueño de Yoko, no puedo asegurarlo. No hay cosa más insufrible que ver a mi familia, mis seres queridos, ahogándose en el mar y ser incapaz de hacer nada. Todavía siento en mis manos el tacto de haberlos empujado al agua. ¿Por qué he tenido aquel sueño tan repugnante? ¿Por qué he soñado lo que nunca jamás habría deseado soñar? Tal vez ha sido por miedo. El miedo de perder a mis seres queridos me obsesiona tanto que provoca en mi cerebro la visión de las peores imágenes. Quiero interpretarlo de esta manera y poner punto final a esta historia del sueño. No quiero ni recordarlo nunca más. Para Kesuo aquellas palabras tenían sentido. Los miembros de aquella familia habían estado hablando de sus respectivos sueños y habían descubierto que todos habían soñado lo mismo la noche anterior. Además, supuestamente, cada uno había empujado con sus propias manos al resto de la familia al mar. Después de ese episodio, el diario continuaba describiendo largamente el viaje, que transcurría viento en popa. A Kesuo le llamó la atención el tono forzadamente divertido de la narración, como si el dueño del yate tratase de disipar ese sueño fatídico. Continuó leyendo por encima, saltándose líneas. 24 de julio, lunes. Tiempo despejado, viento número 3 a 4 metros, temp. 30 grados centígrados. Yoko ha hecho otro comentario extraño. Me molesta esa manía suya. ¿Acaso se cree que posee un poder peculiar? Debe de estar de moda ese tipo de tonterías infantiles en el colegio. Es posible que haya asustado así a sus compañeras durante la última excursión antes de las vacaciones de verano. Es fácil imaginarlo. Sé que Yoko compartió dormitorio con otras 3 niñas. Seguro que, al caer la noche, la muy tonta diría algo así: hay alguien más en esta habitación. Aludiendo a una quinta presencia latente, atemorizaría a las demás. Del mismo modo ha tratado de hacerlo con nosotros.
Es muy propio de ella, pero, Yoko, escúchame bien. A bordo únicamente estamos nosotros 4 y nadie más. No puede haber una quinta persona en ninguna parte. ¿Recuerdas que el año pasado, cuando me traje a uno de mis amigos con nosotros, te disgustaste? Me dijiste que no tenías nada contra él, pero que te molestaba estar todo el tiempo pendiente de él. Y por eso decidimos viajar solo nosotros. ¿Entiendes, verdad? Somos los únicos a bordo. Porque precisamente tú lo has querido. A pesar de que no estaba anotada la hora, probablemente lo había escrito por la noche. A continuación, el diario finalizaba repentinamente con las siguientes frases. Mañana por la mañana entraremos en las aguas al sur de la isla Tori. Tenemos que dar las gracias al cielo por este tiempo inmejorable y el viaje apacible. Vaya, acabo de oír a alguien gritar. Ahora está Kaisa el que está de guardia. Quizá haya visto la aleta de un tiburón. No es plato de gusto contemplar una imagen como esa, y menos a la luz de la luna. Por cierto, esta tarde. El relato quedaba interrumpido, como si el autor se hubiera sentido atraído por algo y se hubiera levantado de la mesa para ver qué pasaba. Mientras escribía, su hijo estaba en la cubierta, y probablemente su esposa y su hija estarían durmiendo. El padre había estado actualizando el diario mientras recordaba las palabras de su hija de ese día. Al parecer, la niña había tratado de hacerle entender a su padre que había otra presencia a bordo. Sin embargo, el padre no le había hecho caso y había considerado que se trataba de una simple tontería infantil. Según el diario, así se lo había hecho saber a su hija. Kesuu se preguntó si aquella niña acostumbraría a hablar de cosas que tenían que ver con lo oculto. Kesuu cerró las tapas de cuero del diario y lo arrojó sobre la mesa. Según la entrada del 24 de julio, es decir, hacía 2 noches, algo había sucedido. Imposible saber si los 4 habían desaparecido esa misma noche o si habían caído al agua a la mañana siguiente. Al terminar de leer el diario, 2 cosas inquietaron a Kesuu. Primero, los 4 miembros de la familia habían soñado lo mismo al mismo tiempo. Segundo, al menos uno de los miembros de la familia había advertido la presencia de alguien a bordo. A excepción de estos 2 detalles, el diario era sumamente normal y narraba un viaje en el que todo iba bien. Kesuu sacó del frigorífico la segunda botella de vino. Sin la ayuda del alcohol no podría conciliar el sueño aquella noche. 3. Kesuu era consciente de que estaba soñando. Sin embargo, no se despertaba. Seguía acurrucado sobre una roca que las aguas del mar bañaban una y otra vez, mientras él aplastaba violentamente los cangrejos a sus pies con una piedra del tamaño de un puño. Por más que los machacaba, más y más cangrejos seguían saliendo del agua y trataban de subirle por los pies. Con cada golpe, notaba la dureza del caparazón y luego algo desagradable y blando. La roca se iba llenando de cangrejos aplastados, que ya cubrían casi toda su superficie. Obsesionado, Kesuu continuaba matándolos uno tras otro, mientras sentía en su espalda una mirada que lo observaba. Se preguntó si sería su mente consciente, que lo vigilaba en el sueño. No, no era eso. Esa mirada tenía una voluntad propia y le incitaba a cometer una masacre sin sentido. Y por eso, Kesuu no podía dejar de blandir la piedra. Pronto no quedó ni un solo cangrejo vivo en la roca. Pero el impulso de matar no se había desvanecido. ¿Dónde encontrar la válvula de escape a ese impulso? La sensación de ser observado se intensificó más y más, obligado por esa mirada y como modo de responder a sus expectativas, Kesuu alzó la piedra y la descargó contra su empeine. El ruido sordo de la carne rasgada y del hueso rompiéndose en pedazos resonó en el interior de su cuerpo. Aunque no sentía dolor, el acto de destrozar su propia carne le produjo una terrible angustia. Se siguió golpeando ambos pies hasta que los huesos se hicieron añicos y en medio de ese tormento, por fin, se despertó. Kesuu abrió los ojos y, sobresaltado,
contuvo la respiración mientras miraba al techo. La escena del sueño se desvaneció dejando el aire impregnado del mal olor de los cangrejos muertos y fue dando paso al mundo real. El balanceo del barco y el sonido del casco al romper el agua comenzaron a acentuarse. Sin saber por qué le pareció que algo era diferente. No solo era el haberse despertado con aquella pesadilla, sino que su instinto de marinero había detectado algo extraño. Al instante se olvidó del sueño y concentró cada fibra de su ser en analizar los movimientos del barco. Seguía notando una sutil alteración con respecto a cómo era antes de haberse quedado dormido. Se levantó y trató de controlar la respiración. Mientras se decía a sí mismo que se calmara, miró el reloj. Marcaba las 0:30. Había dormido casi 3 horas. Su corazón latía violentamente. No podía evitar pensar que el barco se había detenido. Solo tenía que subir 5 escalones para ir del camarote principal a la cabina del piloto. Abrió la escotilla. Kezúu era alto, así que se agachó y se precipitó al exterior. Estaba seguro de haber comprobado que los reflectores de navegación estaban encendidos antes de retirarse y sin embargo ahora estaban apagados. La cubierta de madera de teca natural estaba iluminada solo por la luz de la luna y las estrellas. Y no se veía la silueta de la popa del Vacacio 7 que debería ir por delante. No puede ser. Kezúu no daba crédito a sus propios ojos. Miró en todas direcciones, pero no vio la silueta del buque en ninguna parte y la línea que separaba el cielo del mar se había transformado en una densa oscuridad que rodeaba el yate. A altas horas de la noche, Kezúu se había quedado solo en medio del océano. Un sabor ácido ascendió desde el fondo de su garganta. Kezúu gateó hacia la proa y examinó el tirador en que estaba atada la cuerda del remolque que lo conectaba con el Vacacio 7. La cuerda no estaba. El nudo debía de haberse deshecho. Kezúu tragó saliva. Era absolutamente imposible. Aquel nudo no lo había hecho un inexperto. Todos los marineros veteranos dominan el arte de la cabullería. La cuerda estaba atada al tirador con un nudo de cornamusa y con varias vueltas más por encima, no podía haberse desatado sola. Mientras el Vacacio 7 remolcaba el yate, Kezúu había comprobado el nudo varias veces. Quizá algún compañero rencoroso había manipulado la cuerda para que el nudo se deshiciera. No le parecía posible. Pero, entonces, ¿quién demonios lo había hecho? No había nadie más a bordo. ¿Acaso lo había hecho él mismo? Estaba confuso. Abrió las manos y se miró las palmas. Se vio a sí mismo vagamente deshaciendo el nudo incitado por alguien. ¿O era una escena del sueño? De repente, recordó lo que había leído en el diario. Hay alguien más a bordo. Era algo más concreto que un presentimiento. Estaba siendo observado. Había alguien escondido en algún rincón del yate siguiendo con atención todos sus movimientos. Dio un salto hacia atrás, Kezúu miró a su alrededor y dejó escapar un grito. Sin embargo, por muy fuerte que gritase era inútil. No había ningún otro barco cerca. No debía perder el tiempo dejándose llevar por el miedo. Tenía que contactar urgentemente con el Vacacio 7. Nada más volver a la cabina, tomó el walkie-talkie y pulsó el botón de llamada. Oiga, por favor, responda, cambio. No hubo respuesta. Si la cuerda se había desatado hacía 2 horas o 3, la distancia entre el yate y el Vacacio 7 sería considerable. La frecuencia de radio estaba fuera de su alcance. Lo intentó varias veces, pero no hubo manera. El walkie-talkie ya no le servía para nada. Sin embargo, no pudo resignarse y siguió gritando hasta quedarse ronco. Por favor, responda, cambio. Por favor, responda, cambio. Kezúu aguzó el oído. Le pareció percibir un débil sonido desde lo más hondo del walkie-talkie que sostenía en la mano.
Justo antes de que el zumbido formara algo parecido a palabras, Kesuo lanzó instintivamente con todas sus fuerzas el walkie-talkie contra el suelo. Pero era demasiado tarde, el zumbido había transmitido las palabras a su cerebro. Las pudo interpretar así, machaca, como si se tratase de un mensaje llegado de las profundidades del mar. Su tono era húmedo y sombrío. Kesuo se desorientó al borde de un ataque de histeria. Maldijo de todas las formas posibles, esperando reunir coraje al escuchar su propia voz, y llegó a duras penas delante de la radio. No le hagas caso, trató de convencerse a sí mismo. Solo se te han alterado los nervios. Lo que tienes que hacer es contactar con el Vacacio 7. No estaba seguro de poder manejar correctamente el aparato, pero tenía la esperanza de poder usarlo de una manera u otra. Encendió la radio, pero no se inició. Cuando examinó la parte de atrás, vio que el cable había sido cortado. No me lo puedo creer. No tenía forma de establecer contacto. Cálmate, tienes que calmarte. Si perdía la calma, seguramente cometería algún error. Despacio, tenía que pensar con serenidad. No había necesidad de perder la calma. En cualquier momento, el marinero que hacía guardia en el Vacacio 7 se daría cuenta de que el yate había desaparecido. O, tal vez, ya se había dado cuenta y el barco estaba de vuelta. Era probable que pronto fuese visible en el horizonte. Kesuo se asomó desde la cabina del piloto y miró hacia el norte. No había ninguna silueta de un buque a la vista. Aunque aguzó el oído, tampoco escuchó el sonido familiar de la sirena. Kesuo supuso que aún no habían descubierto la desaparición del yate. Por norma general, los marineros que están de guardia vigilan desde proa y apenas prestan atención a la popa. A pesar de que en esa ocasión remolcaban un yate, las costumbres arraigadas no son fáciles de cambiar. Además, ¿quién iba a imaginar que el nudo se deshiciera solo? Para empeorar las cosas, los reflectores de navegación seguían apagados. Era bastante probable que no se dieran cuenta de la desaparición hasta la mañana siguiente. Quedaban unas horas hasta que saliera el sol. Pero qué larga le parecía la espera. Kesuo no estaba seguro de poder soportar la presencia misteriosa que reinaba en el yate. Como la mayoría de los marineros, Kesuo era supersticioso. Aventurarse en alta mar, donde el poder de la naturaleza es absoluto, a menudo supone ser testigo de sucesos incomprensibles para la lógica humana. Hay muchas más probabilidades de toparse con fenómenos sobrenaturales en el mar que en la tierra, ya no lo dudaba. El propietario del yate y su familia no habían desaparecido por un simple accidente, habían sido víctimas de alguna fuerza más allá de la comprensión humana. Sus sueños se habían convertido en realidad y todos habían sido poseídos por una fuerza maligna. Y, en ese momento, esa fuerza estaba a punto de apoderarse de Kesuo. «Oh, Dios mío, ayúdame», suplicó. A pesar de que era ateo, Kesuo sintió que si no se aferraba a una fuerza divina, no podría resistir al terror. Tenía que haber una explicación. Kesuo se esforzó por pensar lógicamente. No le quedaba más remedio que buscar una explicación racional y actuar para hacer frente al horror. ¿Acaso este barco estaba maldito desde el principio? No, algo había sucedido durante ese viaje. Pero, ¿cuándo? Kesuo tomó de nuevo el diario y pasó las páginas. En la noche del 23 de julio, toda la familia había tenido el mismo sueño y al día siguiente, la hija, Yoko, había advertido la presencia de alguien. Esto indicaba que habían recogido algo antes del día 23. La palabra recoger se le ocurrió sin más. Sí, aquella familia había recogido algo fatídico. Se preguntó si el diario mencionaba algo al respecto. Creía que sí. El suceso había sido tan insignificante que el redactor, el padre mismo, no lo había detallado, por lo que Kesuo tampoco le había prestado demasiada atención. Kesuo pasó las páginas precipitadamente buscando ese fragmento. Habían encontrado algo en el mar, sin duda había una referencia a ello. Aquí está,
Figuraba con fecha del 23 de julio. Probablemente habría ocurrido alrededor del mediodía. ¿Qué puedo hacer con esta manía de Yoko? Recoge cualquier concha que encuentra. Sin embargo, ahora que lo pienso, es extraño que algo así estuviera flotando en el mar. Una especie de concha bivalva del tamaño de una mano metida dentro de una botella de vidrio cerrada con un tapón de corcho. ¿Cómo han conseguido introducir una concha más grande que la boca de la botella sin romperla? No me digas que ha crecido dentro, porque tampoco es posible. Le dije a Yoko que la tirase, pero no me hizo caso y la ha escondido en alguna parte. La he escondido donde tú no te imaginas, me dijo. Teme que me deshaga de ella si la encuentro. Pero papá no lo haría. Jamás tiraría tus tesoros sin decirte nada, Yoko, aunque se trate de una concha como esa. Pero a Yoko no le dio cosa al verla. El dibujo de la concha se parece ligeramente a un ojo. Mientras observaba la concha alzando la botella, me dio repelús. Parecía que me estuviera observando, pues, sí, se mire como se mire, es un ojo. Por lo general, el interior de las conchas abiertas es liso y nacarado. Sin embargo, esta tenía una abultada masa de carne a ambos lados. Era una carne distinta a la de los mariscos, que está cubierta de vasos capilares rojos en su superficie. El cristalino y la córnea gelatinosa están enturbiados por un color marrón, el contorno del ojo está todo deformado. Es parecido a un ojo de atún podrido, y también da la impresión de que irradia maldad. O debo definirla como una mirada lúgubre. En cualquier caso, la tiraré. Por muy tesoro que sea de Yoko, puedo soportar cualquier cosa excepto esa concha. Por cierto, ¿dónde demonios la habrá escondido Yoko? Alrededor del mediodía del día 23, la niña había encontrado una botella flotando entre las olas y la había recogido. La botella contenía una especie de concha bivalva. Además, se relataba que su forma era idéntica a un ojo. No cabe duda, aquí está el origen de la desgracia. El problema era averiguar dónde había escondido la niña la botella. Tenía que encontrarla. ¿Y qué haría con ella? Por supuesto, devolverla al mar. Como el matrimonio dormía en el camarote principal de popa, los hijos debían de dormir en el de proa. Sin dejar de prestar atención a la parte de atrás, Kesuo comenzó a examinar el armario del camarote de proa. Sintió que iba perdiendo la conciencia poco a poco. Cuando recobró el sentido, estaba mirando su propia mano que agarraba el pomo de la puerta del armario como si se tratase de un asunto ajeno a él. Le pareció que su mano era un órgano independiente separado de su cuerpo. Tuvo ganas de machacar esa mano que se movía delicadamente. Quería despedazar todo lo que se moviera y todo lo que estuviera vivo. Una mirada lo impulsaba a hacerlo, una mirada que caía de la nada sobre él. Rugió y arqueó el cuerpo hacia atrás, luchando contra su impulso destructivo. Tenía que darse prisa, de lo contrario, perdería. Una vez derrotado, sucedería lo que había visto en su sueño. El camarote de proa, la cabina principal y el camarote de popa. Revisó todos los sitios donde la niña podría haber escondido la concha embotellada. Pero no pudo encontrarla. ¡Maldita mocosa! ¿Dónde demonios la has metido? Dirigió su furia hacia un blanco irracional y siguió revolviendo por todos lados con más y más violencia. Sin saber cómo, estaba sangrando por el codo. Se preguntó si se habría golpeado contra una esquina de la mesa o si lo habría hecho a propósito en una de sus bruscas reacciones. No lo recordaba. Incluso el recuerdo de lo acontecido unos segundos antes era nebuloso. Al tocar un líquido tibio y viscoso con la mano izquierda y comprobar con la vista que era sangre, se puso fuera de sí y se alborotó de un modo salvaje e insólito. Ya no sabía si estaba tratando de localizar la botella o si intentaba hacerse daño. Se cortó la espinilla con una botella de vino rota, resbaló al pisar su propia sangre que chorreaba y cayó de espaldas dándose un terrible golpe, pero seguía sin encontrar la botella maldita. Tengo que salir de aquí, pensó que debía escapar.
lanzarse al mar o no. Estaba demasiado nervioso como para sopesar que sería lo más seguro. Se repetía una y otra vez que no debía estar allí, como si pronunciase unas palabras mágicas. Cogió la linterna y salió a la cubierta. Allí fuera, rodeado por la inmensidad del mar, tuvo que resistir la tentación de arrojarse al agua. ¡Huye! Alumbrando el recorrido con la linterna, avanzó en busca de la balsa salvavidas autoinflable. Estaba detrás de la cabina del piloto. Lo había comprobado antes de que el atunero comenzara a remolcar el yate. Con una súplica, abrió la puerta del armario y, al encontrar lo que buscaba, dio un profundo suspiro de alivio. Era su última esperanza. Al amanecer, la Guardia Costera enviaría de nuevo el avión. Las balsas salvavidas son de color llamativo para que puedan ser localizadas fácilmente desde el aire. Sin duda, lo encontrarían. La balsa también disponía de varias bengalas. Kesuo colocó la balsa autoinflable en el borde de la cubierta y quitó el precinto tal como indicaba el manual de instrucciones. Con un silbido silencioso, la balsa de caucho comenzó a inflarse. La ató con una cuerda delgada y la dejó caer al agua. Antes de subir a la balsa, rebuscó a su alrededor una vez más. Vio que dentro del armario había 3 bolsas impermeables marcadas con la etiqueta «Provisiones». Al parecer, el dueño del yate las había preparado por su cuenta para completar los suministros de emergencia con los que iba equipado el bote. Imaginó que contendrían agua y alimentos, las recogió todas y las arrojó dentro del bote, y a continuación, saltó. Había sido más fácil de lo que se había imaginado. Probablemente porque no había oleaje. La balsa era redonda y apenas tenía 2 metros de diámetro. A pesar de ser para 6 personas, incluso resultaba pequeña para él solo. Cuando desató la cuerda, el bote comenzó a alejarse del yate con un balanceo. Aunque observaba que el yate se distanciaba poco a poco, no pudo sentir el más mínimo alivio. Pensó que quizá la inestabilidad de la balsa le generaba inseguridad. Al estirar las piernas pudo percibir los movimientos del agua a través de su cuerpo. En comparación con el yate, aquella balsa era tan endeble como la hoja de un árbol. La distancia que le separaba del yate era ya de unas decenas de metros. La sensación de ser observado debía ir desapareciendo, pero por el contrario, parecía intensificarse sin freno. El nivel de adrenalina se le disparó. Kesuo ya no tenía a dónde huir. Fuera de la balsa le esperaba una muerte segura. La balsa continuó alejándose, y en el mismo momento en que el yate desapareció sumido en la oscuridad, Kesuo ya no pudo pensar. Se le nubló la mente hasta tal punto que ni siquiera sabía dónde estaba. Dentro de su cabeza oía conversar sin sentido a incontables personas, parecían los gritos que se escuchan en el parquet de la bolsa. Luego, todas las voces se reunieron en una y sintió algo en la espalda. Kesuo sumergió las manos en el mar, cogió un poco de agua y se mojó la frente. Luego se inclinó por el borde, sumergió la cara en el agua y miró dentro. En el fondo del mar nocturno un vórtice de oscuridad infinita giraba sin cesar y, mientras lo contemplaba, Kesuo sintió como si la negrura se lo tragara. Kesuo nunca lo supo. La niña había ocultado la botella de vidrio en una de las bolsas de suministros de emergencia que estaban guardadas en el armario del bote salvavidas. Él se había llevado esa bolsa a la balsa y se había quedado enganchada entre el reborde circular y el suelo interior de caucho. Dentro de aquella bolsa plateada, entre botellas de agua y latas de conserva, el ojo, inmóvil, contenía la respiración.